Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar con nuestro estudio semanal sobre reino y pacto. Estamos viendo al rey David, cómo David fue ungido como el rey ungido, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar para dar principio y al final estaremos orando por las peticiones. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La sublevación contra el ungido, como David, gloria al Señor, se sublevaron contra él. Aleluya, la sublevación, el levantamiento. Siempre el líder va a tener que luchar con personas que quieren su posición o que anhelan una posición. Y siempre va a haber personas que van a estar tratando de luchar contra ti. En 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 2 dice: Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. En 2 de Samuel, del capítulo 20, del 1 al 22, se narra la historia de la sublevación de Seba, hijo de Bicri, de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Seba convenció a los hombres de Israel para que desertaran de David. Siempre vemos que hay un cabecilla, un líder que influencia en los demás para dar la espalda al ungido. Mientras tanto, David recluyó perpetuamente a sus 10 concubinas, sustentándolas, pero sin volver a tener relaciones con ellas. A su nuevo general, Amasa, le encargó convocar el ejército de Judá. Dios usa a David para nombrar un nuevo general, ya que Joab había sido relegado de su puesto y Amasa iba a tomar el encargo como general. En 3 días, al tardarse, comisionó a Abisai para perseguir a Seba. Joab con sus hombres, los certeros, los peleteos y los valientes lo acompañaron. Ahora vemos aquí que como Amasa se tardó en perseguir a Seba, David nombra a otro o le da la orden para que vaya a Abisai, le da la comisión para que Isaí persiga a Seba. En el camino Joab se encontró con Amasa y le dio muerte a traición. Como vemos, Joab mató a traición a Abner y ahora Amasa le da muerte a traición también. Luego que su hermano Abisai continuó con la persecución de Seba, en Abel Bet-Maca, Seba se refugió. Pero Joab sitió esta ciudad. Una mujer que vio de la destrucción de la ciudad era inminente, se comunicó con Joab y negoció la cabeza de Seba. Número 1, la sublevación. En el versículo 2 dice: Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. El líder de la sublevación o del levantamiento, del golpe de estado, de la traición, se llamaba Seba. Era hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín. Y tocó la trompeta e invitó a Israel a quitarle el respaldo a David, y lo logró. Cuando hay líderes, personas que tienen influencia, van a arrastrar un grupo. Y si no, vemos en el libro de Apocalipsis, dice que 1/3 parte del cielo fue despedida del cielo junto con Lucifer.
por causa de que esa tercera parte fue influenciada por él. Entonces vemos que siempre una persona que tiene influencia en las personas van a creer la versión de esa persona. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación con el líder, una relación de comunicación, de convivencia, de transparencia, para saber que nuestro líder está haciendo las cosas correctamente. Seba fue otro aspirante al trono de Jerusalén. Vemos en repetitivas ocasiones que siempre la gente avariciosa de una posición, de un puesto, va a hacer todo lo que esté a su alcance, pisotear a que tengan que pisotear, remover a que tengan, para ellos salirse con la suya. La posición del ungido es codiciada y envidiada por muchos. Toda persona que ha sido escogida, llamada, seleccionada a liderar, va a tener personas que van a tener envidia de él, por el carisma, por la gracia, por la posición. El conflicto anterior entre Judá e Israel era una división en potencia. Se concentriza ahora. Seba supo aprovechar el conflicto para inducir la división del pueblo. Era un oportunista que creaba escándalos para él beneficiarse. Ahora, vemos aquí que Seba más bien, siempre buscaba una oportunidad. Los oportunistas, ¿verdad?, crean escándalos para tomar ventaja. Es como aquellos que siempre están al acecho y esperando la oportunidad para tratar de dar un golpe certero al liderazgo y salirse con las sillas. ¿Cuántas divisiones no hemos visto a través de la historia o de lo que nosotros conocemos, que personas con malas intenciones han dividido al cuerpo de Cristo, cuando la Biblia dice que el cuerpo es uno solo? Pero lamentablemente hay muchas personas que les gusta la división y van en contra de lo que Dios dice. A pesar de que los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Ahora, David venía de la tribu de Judá y los de su tribu siguieron a David, no siguieron a Seba. Pero los demás israelitas siguieron a Seba, dándole la espalda a David. Aunque la casa se le divida al ungido y se le parta por la mitad, habrá siempre un grupo de fieles, de seguidores, que van a seguir la visión, que van a ser fieles al compromiso, a la lealtad, que hay algo, aleluya, que muchos no tienen, porque la lealtad no se compra. Y la lealtad no está en venta. La persona que es leal a los principios, a la visión, siempre va a ser leal. Pero la gente que se sube en el carro de la victoria, del éxito, del triunfo, son personas emocionales que hoy está contigo y mañana te da la espalda. Pero siempre los ungidos tendrán sus leales, sus fieles, que siempre van a estar contigo en las buenas y en las malas. Tan pronto como el ungido llegó a Jerusalén, recluyó a sus 10 concubinas sin que nunca se allegara a ellas, hasta que murieron en viudez perpetua. En el capítulo 20, versículo 3, vemos que David cumplió su responsabilidad en proveerles, pero jamás se acercó a ellas, jamás las tocó. Con esto el ungido estaba restaurando su propio honor, trayendo respeto a su investidura real. Como su hijo Absalón tuvo relaciones con ellas a la intemperie, ahora él no las tocó para nada, porque quería traer un respeto a su investidura real, su investidura real. Entonces vemos la sublevación. Seba se levanta para dar un golpe contra David, porque anhelaba la posición. Número 2, la traición. Siempre el levantamiento va acompañado con la traición, porque son aquellos que están en tu círculo, aquellos que están cercanos a ti, que te van a dar la estocada final. No es aquel que está afuera, sino es aquel que está dentro. Aquel que tú confías en él es el que te da la espalda. Judas era el tesorero. Judas era la persona cercana a Jesús. De confianza fue el que lo traicionó.
Entonces, vemos en el versículo 10 del capítulo 20, dice, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. En el término de 3 días, por orden del ungido, Amasa, como su general, tenía que convocar a los hombres de Judá para guerrear contra Seba, verso 4. Pero se demoró. Probablemente encontró resistencia de las tropas que continuaban fieles a Joab. David ordenó a Abisai la misión de perseguir la sublevación de Seba. Mientras que a Amasa se le había dado la responsabilidad. Claro, Joab tenía una influencia tremenda en convocar y tuvo una resistencia a convocar al equipo. No quisieron los soldados reunirse con Amasa. A Abisai se le unieron los hombres de Joab, los hereteos, los peleteos y los valientes. Pero Abisai, David le dice, Abisai, como Amasa se ha tardado, no ha tomado acción, no ha juntado el ejército, lánzate tú, ve, persigue al adversario. Entonces vemos que Joab, sin el mando general, destituido de su posición, todavía mantenía control. Aunque se le había quitado la posición de general, Joab tenía influencia. Mantenía el control sobre muchos soldados. Habían peleado muchas guerras y muchas batallas con Joab y eran leales a él. Aunque en ocasiones la lealtad ciega no es buena. Tenía a su gente, seguía siendo un líder que movía a otros. Cerca de Gabaón, en lugar de una piedra grande, se encontraron con Amasa. La competencia de Joab. Amasa era el nuevo general que había sido nombrado en sustitución de Joab, el cual había tomado su lugar. Por celo de posición, Joab lo tomó por la barba para besarlo. Imagínese, viene y lo agarra así de la barba para besarlo. Entonces es un gesto que era normal, y por ello no tenía Amasa de qué desconfiar de Joab. Pero vemos en el versículo 8 y 10 lo que dice la escritura ahí. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Gabaón, cuando le salió Amasa al encuentro. Joab vestía su indumentaria militar. Sobre ella llevaba un cinto con una daga envainada pegada a su costada. Ahora, vemos que Joab venía como un militar, como un soldado, y traía su espada, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa como para besarlo, pero Amasa no se cuidó de la daga que Joab tenía en la mano, y éste lo hirió con ella en la quinta costilla, derramando sus entrañas. Ahora, vemos la intención de Joab. Joab tira la daga, hace que se le cae, y cuando la agarra la mantiene en su mano, no la enfunda. Y cuando lo hace así, Joab Amasa para besarlo, él no se fijó, se descuidó, porque nunca pensó que Joab lo iba a matar, que lo iba a traicionar. Dice que en la quinta costilla le enterró el puñal, la daga. Amasa, así como mató a Abner en el capítulo 3, verso 26, también de una manera traicionera en la quinta costilla, dice, era celoso de su posición y mataba a traición. Hay que cuidarnos de los traicioneros. La traición es lo peor que se le puede hacer a una persona allegada a nosotros, a una persona que nos confió. A veces lo que le duele a uno es la traición. No importa el tamaño de la circunstancia, sino que tú le das confianza a alguien y espera que esa confianza quede ahí, pero esa persona, cuando tú le das la espalda, te traiciona y te apuñala, como Joab. Lamentablemente hay muchos traicioneros que cuando te descuidas te introducen la daga para darte muerte.
aunque Joab fue fiel al ungido David, defendía al ungido, cuidaba del ungido y ayudaba al ungido, sin embargo, su terquedad y por su miedo a perder el primer lugar, metía a David en problemas. Hay líderes que son buenos líderes en guerra, en pelea, en defensa, en salir a conquistar, pero también en su carácter son tercos y no obedecen y cometen errores y equivocaciones. Y a veces eso nos causa más daño. A veces tenemos que remover a esas personas. Los hombres de Joab dijeron en el versículo 11, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Fíjense los hombres de Joab. El nuevo Amasa, el nuevo general, no era tan respetado como Joab. Cualquiera que ame a Joab, cualquiera que ame a David, vaya en pos de Joab. Su nombre es puesto antes que el del ungido. Eso le gustaba a Joab. Él le gustaba ir por delante. Él le gustaba ser famoso. Él le gustaba, aleluya, ser el primero antes que el rey. Y que se le citara. El que vaya adelante, ame a Joab y a David. Se supone que primero es el rey, es el ungido. Y después los subalternos. Como Amasa todavía sangraba por la herida mortal en el camino, el pueblo que pasaba se detenía a mirarlo. Uno de los hombres de Joab le arrojó una vestidura y el pueblo continuó su marcha militar. Joab humillaba a sus enemigos. Joab se deleitaba en causarle vergüenza, humillación a todos sus adversarios. Qué triste es tener poder, llegar a una fama, pero a la vez ser malo, ser traicionero. Todos los éxitos que pudieras tener simplemente con la traición quedaron marcados. Y lo peor que le puede pasar a una persona es la traición, ser traicionero, porque pierdes la credibilidad, pierdes la confianza. Y número 3, la negación. En el verso 21 dice, y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Las tribus de Israel también se juntaron a Joab. Tenía el poder de la convocatoria y un don de gente. Seba se refugió en la ciudad de Abel Bet-Maca, y Joab con sus hombres sitió la misma y se dispusieron a destituir la muralla. Ahora, vemos aquí que Seba se había levantado contra David y Joab se había rebelado contra David también porque mató a Amasa, al general. Ahora se quiere reivindicar como el general y como el que obedece la ley de David o la voz de David, y sitia la ciudad donde Seba se había refugiado. Vamos a sitiarla. Él tenía experiencia. Joab era un general, había sido un general exitoso, pero traicionero. La mujer, una mujer de la ciudad, intercedió ante Joab, que había visto cómo habían destruido otras ciudades. Y ella intercede por la seguridad en el verso 16 al 20. Joab le dejó ver a ella que lo único que le interesaba era Seba el efraimita. Entonces, Joab le dice, ¿sabes qué? Nosotros no estamos interesados en derrotar o destruir la ciudad. A nosotros nos interesa una persona y ese es Seba. La mujer le prometió arrojarle la cabeza de Seba desde el muro y convenció al pueblo que le cortó la cabeza y se la arrojaron a Joab. Imagínese, está la ciudad amurallada, la gente de Joab está rodeando la ciudad. Esta mujer le dice, hey, hemos visto cómo has destruido ciudades, cómo las han conquistado, las han quemado, han dado muerte. No queremos eso. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a hacer una negociación. Y Joab le dice, dame nomás la cabeza de Seba. A mí no me interesa la ciudad, me interesa la cabeza de Seba. Entonces esta mujer habla con el pueblo y dice, ¿sabes qué? No queremos morir, quieren ser muertos, quieren ser destruidos, quieren que la ciudad sea quemada. No, pues no. Entonces hay que entregarles la cabeza de Seba.
La negociación es clave en las relaciones humanas. Esta mujer fue una tremenda relacionista pública. Esta mujer supo relacionarse con la comunidad, una que tenía la capacidad de convencer con argumentos sólidos. ¿Quieren morir? No. Entonces entreguemos a este tipo. Entreguemos la cabeza de Seba. A Joab le citó un proverbio en sus días que decía: quien preguntare, preguntare en Abel. Y así inconcluían cualquier asunto. En el verso 19 dice: yo soy de las pacifistas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Ella le habló a Joab con aplomo y convicción. Apeló a la tradición, apeló a la historia, apeló al favor de Dios. Supo la manera mejor de confrontar a Joab. Esta mujer sabía negociar y usó la historia para hablar con ella. La negación implica unas demandas y unos ofrecimientos. Exigir algo y dar algo a cambio. ¿Qué me vas a dar? ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué nos prometes? Entonces nosotros te vamos a entregar esto. Para ganar algo se tiene que perder. Es preferible perder a alguien y no que todos sufran por este alguien. Siempre cuando Judas traicionó a Jesús, todos los discípulos iban a ser arrestados. Pero Jesús dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Dio un paso al frente. ¿Para qué? Para que los demás no fueran arrestados, sino él era el que quería. Los fariseos dijeron: es necesario que muera uno y no sean sacrificados todos. Uno lleve las consecuencias. Con el toque de la trompeta, el ejército se retiró de la ciudad y Joab regresó al rey que estaba en Jerusalén. El ungido estableció un nuevo organigrama de gobierno y administración. Ahora, cuando Joab toca la trompeta, toda la ciudad, aleluya, todos sus soldados se van. Mire lo que dice el verso 22. Segunda de Samuel, capítulo 20, verso 22. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con tanta sabiduría que ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Fíjese bien, el pueblo entendió el mensaje de la mujer, entendió el diálogo y el argumento de la mujer para dialogar con Joab y decir: hey, no queremos morir, no queremos que la ciudad sea quemada, no queremos morirnos de hambre, por lo tanto vamos a permanecer en nuestra ciudad amurallada, y vamos a darle lo que él pide. Un hombre que se vino a refugiar aquí, se lo vamos a entregar. Y dice que le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Cuando Joab se da cuenta que es la cabeza de Seba, tocó él la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, mientras Joab regresó a Jerusalén junto al rey. Fíjense bien, después de que mató a un general de David que había sustituido a Joab, cuando David mandó matar a Seba, ahora le trae la cabeza de Seba cuando antes había hecho traición. No solamente era una traición para el general, pero también era una traición para David. En el verso 23 al 26 dice: así quedó Joab al mando de todo el ejército de Israel, Benaía hijo de Jodaía al frente de los cereteos y peleteos, Adorán como jefe de las tribus y Josafat hijo de Ahilud era el cronista, Seba era el escriba y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Qué tremendo, ¿no? Usurpó dándole muerte al general. Usurpó la posición que se le había sido quitada. Para concluir, primero, el ungido no se debe sorprender si antiguas rencillas en el pueblo vuelven a resurgir. Ahora, hay personas que tienen raíces profundas arraigadas en su pasado que no han querido soltar. Y en el momento de crisis afloran
a flor de piel, las sacan a luz, las sacan a flote, las exponen, aleluya, te las restregan en la cara y te lo dicen en aquel tiempo esto y pum, 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 te empiezan a enumerar como si, entonces no te perdonaron, nunca las guardaron, nunca dieron el paso de perdón y avanzar hacia adelante, no. Antiguas rencillas vuelven a surgir. Tenemos que tener cuidado con aquellos, aleluya, que les damos oportunidades que tienen cosas en el pasado. Segundo, el ungido cuidará de los nuevos en el liderazgo porque el celo de los viejos les puede hacer daño. Es importante entrenar a los nuevos líderes y hacerlos entender que tengan sensibilidad, que tengan precaución, que se cuiden, porque los viejos van a tener celos y van a buscar la manera de cómo meterles zancadilla, de cómo hacerles daño, de cómo cuidarlos, de cómo destruirlos para ellos tomar esa posición, porque hay personas que en un tiempo sirvieron al Señor como el profeta viejo. Ya Dios no le hablaba, pero le mintió al profeta joven diciendo que Dios le había hablado a él que se quedara, y el profeta joven se la creyó y cuando desobedeció, después murió por un león. Y número 3, el ungido aprenderá de cómo otros negocian. Muy importante, como ungidos tenemos que aprender el arte de la negociación. ¿Qué es conveniente? ¿Qué es saludable? ¿Qué se puede negociar? ¿Qué no está en la mesa de la negociación? Porque hay cosas que podemos negociar, como los otros negocian. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos, aleluya, que va a haber negociaciones en las cuales nosotros tenemos que intervenir. Entonces, la sublevación contra el ungido. Como ungidos tenemos que tener entendimiento. Si tú eres un líder, si tú eres una persona que estás o anhelas el liderazgo, tienes que entender que va a haber personas que se van a levantar contra ti, que se van a levantar para tratar de derrocarte, de destruirte. Va a haber personas que van a traicionarte, que van a buscar la manera porque anhelan la posición, anhelan el liderazgo que tú tienes y la negación, aquellos que van a negar que hicieron traición, que hicieron levantamiento en tu contra, que no desobedecieron la ley, la orden, aleluya. Como Joab siempre se salía con la suya. David había dado orden de que no mataran a Absalón, pero él no le importó. Él mató, le dio orden de que no le hiciera nada a Abner, él mató a Abner. Le dio orden de que no mataba a Amasa. Entonces vemos que Joab tenía un espíritu traicionero que negaba sus acciones. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Danos, Señor, aleluya, extiende tu mano para que los enfermos sean sanados, Señor. Oramos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por las iglesias, por los pastores, por los evangelistas, por todos aquellos que están en el liderazgo, Señor, aleluya. Padre, protégelos del levantamiento, de la sublevación, del derroque, Señor, de la traición en el liderazgo. Padre, aleluya, da líderes humildes, leales y fieles a la visión, fieles al llamado y al ungido, Señor. Aleluya, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Que todos los enfermos sean sanados. Por tu llaga fuimos nosotros curados, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones.